Hola, ¿qué tal familia de BigFinances.com? Hoy Andrés Trader con ustedes, empezando la semana nuevamente y vamos a retomar nuestro acostumbrados análisis de pre-market para el Nasdaq y el Dow Jones. Vamos a empezar con lo que nos corresponde. Iniciamos con el Nasdaq. Vemos que el Nasdaq en este momento está acercándose justamente a zona de máximos históricos. Si lo vemos en 4 horas, vemos que justamente el precio no ha parado de subir y muy probablemente sigamos teniendo ruptura de máximos históricos. Ahora, como no sabemos hacia dónde pueda proyectarse las siguientes zonas, vamos a ir tratando de medir posibilidades respecto de en cuanto a las correcciones y a la continuidad. Vemos, por ejemplo, correcciones bastante armónicas, midiendo desde el punto mínimo hasta el punto máximo. Vemos correcciones bastante armónicas, correcciones no, movimientos impulsivos bastante armónicos, mientras que las correcciones sí están un poco más lentas de lo que corrigió, por ejemplo, este último impulso. Así que vamos a ver si el precio da una continuidad a este movimiento. Pudiéramos estar esperando el precio cerca de los 15.000 puntos. En este caso, 15.000, un punto, una zona clave bien interesante para que el precio pueda hacer un nivel o llegar a un nivel muy interesante en el Nasdaq, un punto psicológico. Así que vamos a ver, vean que hay confluencia de nivel psicológico y de la continuidad del precio. Sin embargo, en temporalidades más pequeñas, de momento, entrar en una zona así, sin esperar por lo menos un pequeño retroceso, puede tornarse un tanto peligroso si se quiere, ya que no tenemos niveles anteriores que nos guíen más que este nivel en los 14.896. Es lo único que tenemos, ¿ok? Así que zonas claves para esperar retrocesos, esta zona de demanda clara sobre los 14.800. Porque demanda clara, vemos un movimiento impulsivo del precio, una pequeña vela en comparación con la siguiente que sale, prácticamente no tiene rechazo por la parte inferior, y en caso contrario, si vean la fuerza que tiene alcista, y estamos viendo una continuidad. Así que de ver un retesteo a este nivel podemos estar buscando entradas con target hacia el máximo histórico, o por lo menos hasta la proyección anterior que habíamos hecho cerca de la zona de los 15.000. Respecto de los niveles más abajo, vemos también cerca de los 14.725, un nivel clave en donde el precio, luego de encontrarse, vamos a marcarlo acá, luego de encontrarse en este pequeño rango, si se quiere, vemos como el precio se encierra en esa zona, sale con fuerza, ¿ok? Y justamente acá vemos una vela de desequilibrio o imbalance con una salida fuerte del precio. Y por último, la zona de los 14.600 aproximadamente, nivel donde sucede lo mismo que primera zona que marcamos. Caso del Dow Jones, fíjense que el máximo histórico sí está un poco más arriba de lo que nos encontramos hasta el momento. Estamos viendo, por ejemplo, en el caso actual, vemos una vela de desequilibrio con una salida fuerte del precio y el precio retesteando esta zona. Pudiéramos tener un Dow un tanto bajista el día de hoy, si el escenario así lo va permitiendo. Sobre todo que vemos una ruptura de la vela de días, en este caso el día viernes, y una recuperación del precio. Así que pudiéramos tener un escenario bajista si se siguen haciendo por lo menos máximos cada vez más bajos, con una combinación de mínimos más bajos. Zonas claves para que el precio pueda rebotar. Aquí tenemos un key level. ¿En qué sentido? Esta zona fue un pequeño punto de resistencia, que al mismo tiempo es una zona fuerte de oferta. Vean la salida con fuerza del precio sobre ese nivel. Vean cómo el precio, al romper esa zona, retestea y se va con bastante fuerza. Así que pudiéramos esperar, por lo menos, si en caso de que el precio se torne bajista, una caída hasta esta zona, o por qué no decirlo, ese pudiera ser el escenario número uno, o un posible escenario 2. Para un escenario un tanto más alcista, esperaríamos una ruptura de estos niveles con un throwback y una continuidad alcista. En cualquiera de los escenarios vamos a ver que siga aconteciendo tanto para el Nasdaq como para el Dow Jones.
esperando que todos tengan un excelente inicio de semana. A partir de hoy empezamos también con los análisis de post-market de la semana anterior. En este caso, vamos a empezar los días lunes, así que muy atentos a las nuevas actividades del canal. No siendo más, chicos, les deseo un excelente inicio de semana. Saludo para todos. Chao, chao.